de cómo vino el siglo XX, Yo de tengo, las... ¿Eh? yo tengo ahí los candidatos, en ¿Sí? Instagram. Ah, ¿tienen los candidatos? No sabe cómo están ahí. Ah, mira, pero el que nos va a decir, Claro, cómo es nos la va a posta. anticipar Ahí, el nombre. No, no, no. no, Ya dice que no con la cabeza, ahí lo no, estamos no viendo. lo tiene, no tiene No el lo extra. tiene. Hola. Bueno, Tito Garabal, querido amigo, periodista, conductor de Claves para un Mundo Mejor. ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido aquí, Hola Alejandra y Carlos, Carlos, te saludamos. ¿Cómo andás? hola Alejandra, hola Carlos, qué gusto saludarlos, ¿cómo les va? Muy Muy bien, bien, muy bien. acá, esperando, atentos. No tan contentos, pero Sí, atentos. es tiempo de oración ¿no? Como lo pidieron ayer los cardenales, me parece, que cuando salieron hicieron un único pedido, que era el de la oración de los fieles para acompañar este momento. Gerardo, ¿tenés el video? Ahora, ahora vamos a ver un video Me que encanta lo que está consiguió recién en pasando. Instagram, Ale, que donde aparecen los candidatos ahí, Me encanta varios de los que se nombran, lo ¿no? que está pasando, ¿no? Como lo no religioso, esta iglesia de afuera se está comprometiendo y está ilustrando todo lo que Esa es fue a mí es Francisco. una de las cosas, Tito, que más me impresionan de este tiempo, ¿no? Tomamos conciencia de la importancia de haber tenido un papa argentino, ¿verdad? Y realmente sentimos lo que significa un papa a nivel mundial, ¿no? Y estamos como metiéndonos en ese mundo, ¿no? Sí, siempre que hay una elección papal, el mundo mira atentamente y me parece que lo que vimos el fin de semana en la despedida al querido Francisco mostró que el mundo realmente estaba apenado por la partida de Francisco porque había visto en él al gran líder de la edad moderna, al gran líder religioso de la edad moderna. Y me parece que esto el mundo lo entendió tal vez más rápidamente que nosotros los argentinos, ¿no? Que empezamos a darnos cuenta ahora de lo que significó el pontificado de Francisco, lo que significa también como base para el próximo Papa, pero esto me parece a mí que el mundo lo entendió, lo comprendió y acá nos quedamos en los chiquitajes de la foto, el regalito, el tiempo, la sonrisa, si recibió a uno, si no recibió al otro, y la verdad que además con poca información, y entonces me parece que esto hizo que fuera como calando en la gente una cosa de que no se entendía bien, y la Ujú. verdad que no se veían, ¿no? La cantidad de cosas que hacía el Papa, que además, como bien decía esta mañana el cardenal Víctor Fernández en el novendía, en la misa del novendiale de hoy, en la sexta jornada, bueno, ciertamente el Papa fue un gran trabajador y lo dijo precisamente porque hoy en el Novendiale se imploró especialmente por el jubileo de los trabajadores y hablaba de eso Fernández, ¿no? De que el Papa fue un gran y un incansable trabajador. Y hasta dijo algo de lo que yo te estoy comentando, porque en un momento también del cardenal Fernández en la homilía, cuando hablaba de esto, dijo que lamentó que algunos deshonestos, dijo textualmente, malinterpretaron su mensaje en estos temas en la Argentina, ¿no? Así textual lo dijo esta mañana el cardenal Víctor Manuel Fernández, argentino, hasta la muerte de Francisco, el prefecto para la doctrina de la fe, y además un hombre, yo diría una especie de hijo espiritual de Francisco. Y digo que era hasta la muerte del Papa, porque vos sabés, Carlos Alejandra, que cuando el Papa muere todos cesan en sus cargos. El único que mantiene el cargo es el camarlengo. Los demás Mm. todos cesan en sus cargos formales de trabajo en la curia. ¿Qué es No el? así, por supuesto, los titulares, el decano y el vicedecano del Colegio de Cardenales. Bueno, a ver si, como hay mucha gente que vio la película Cónclave, ¿la habrás visto? Ah, Sí, ¿no? ¿La Y viste? ahora es a Bueno, full. el protagonista, Ralph Fiennes, digamos, el protagonista de la película, que es el decano, ¿no? Ese es el que lleva adelante lo que viene. claro, lo que pasa es que en este caso el decano y el vicedecano, como tienen más de 80 años, no van a estar en el interior de la Capilla Ah, Sixtina. ah. Entonces, en el interior, toda la preparación previa la está llevando el cardenal Kevin Farrell, que es el camarlengo. Pero una vez que ingrese, que comienza el cónclave, quien va a estar a cargo del cónclave es el cardenal Parolín, porque es uno de los pocos cardenales obispos. Vos sabés que los cardenales son cardenales obispos, cardenales presbíteros y cardenales diáconos.
no hay muchos cardenales, cardenales obispos, uno de ellos y por antigüedad es el cardenal Parolín, o sea que en el interior del cónclave el que lo va a conducir es el cardenal Parolín hasta la muerte del Papa, el secretario de Estado del Vaticano. Ujú. Bueno, uno de los que se mencionan como posible y que estaría en la línea de Francisco, Podemos ¿no? ponerlo así, ¿lo pones en 3? Así lo vemos. Esto es la presentación, es a ver, mira, A ver, a ver. mira, Ahí tenemos ahí está Luis Antonio Tagle, que es el filipino, ¿no? como los candidatos. Bueno, hay de todo ahí, Tobín. Tenemos a José Tolentino de Mendoza, Mario Grech, Lazarus, bueno, Geusink, Estos están como presentados. Besungu, Arborelius, ¿Sí? Pizzaballa, El patriarca de Jerusalén. Battaglia, Domenico Battaglia, Peter Turkson, Gerhard Müller, Africano, Mateo María Zuppi, que es el otro italiano el obispo de Bolonia. afín a Francisco, el de Bolonia. Ahí está Pietro Parolin, que nombraba recién. Cónclave 2025. Cónclave Es como... Además muy gracioso porque lo presenta como los jugadores, viste, que se ponen Claro. con los brazos cruzados. Están ahí, están entrando al cónclave y bueno, esto es lo que pasa. Está trayendo... Sí, o sea, yo de todos modos digo esto, Alejandra, Carlos, este es un cónclave absolutamente diferente de los anteriores. sí, ¿no? Si siempre es difícil hacer un pronóstico previo, viste que está el dicho de que el que entra papa sale cardenal, creo que el único que entró papa y salió papa fue Benedicto XVI y él que no quería ser papa, pero entró como un gran candidato y obviamente salió como el papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, ¿no? Pero después en los demás, en general ha habido variantes. Ustedes mencionaban el de San Juan Pablo II. Ahí había dos grandes candidatos que eran, si mi memoria no me falla, el cardenal Siri y el cardenal Benelli. Y, digamos, la disputa entre ellos hizo que no se pusieran de acuerdo y tuvieran que buscar una alternativa. Y la alternativa fue para el mundo un desconocido que nosotros conocimos después, que fue Juan Pablo II, ¿no? El cardenal Karol Wojtyła. Entonces, pero yo digo, este cónclave es distinto por varios motivos. Primero, va a haber 133 electores. O sea que en las reuniones con la congregación de cardenales tuvieron que decidir si se aprobaba que votaran todos, porque el Código de Derecho Canónico dice que son 120 electores, y hay 133 si es que van todos. Todavía hay 8 que no llegaron a Roma, de los electores. Eh, pero de estas reuniones previas donde participan los de menos de 80 años y los de más de 80 años, al día de hoy creo que participaron algo así como 200 cardenales, al día de ayer porque hoy no hubo reunión porque era feriado en Roma. Hoy no hubo reunión de congregación general, pero hubo cantidad de reuniones Claro. entre cardenales, ¿no? Pequeñas, lo que llaman congregaciones menores, digamos, pero hubo de todo, almuerzos, meriendas, cenas, desayunos, pararon para la misa del novendiale y después siguieron las Comiendo. reuniones. Claro, Claro. porque ahí, digamos, ahí lo que explicaba un poco yo en el editorial hace un ratito, más allá de que no hay votación, que la votación va a ser la primera votación el miércoles 7, pero ya hay conversaciones y uno estima que se Claro. está diciendo, bueno, votamos a este, vos votarías a aquel o no. No puede. ¿No llegan a ver, ese punto? Yo te diría que en privado posiblemente alguno lo haga, pero en general en la congregación general lo que se trata de delinear son cuáles son los grandes desafíos que tiene la iglesia por delante. Y para esos desafíos ver cuáles pueden ser las figuras que podría interpretar la conducción frente a esos desafíos. Y ahí comienzan a circular en reserva, no público, ningún cardenal dice en estas congregaciones de estos días, mi candidato va a ser fulano, mi candidato va a ser mengano, pero sí a lo mejor en las congregaciones menores se comienzan a armar esas especies de conciliábulos eclesiales, cardenalicios en este caso, donde algunos empiezan a delinear el voto. Pero yo te decía que es distinto este cónclave, porque además de la cantidad, primero, hay una enorme cantidad de cardenales que vienen de lugares recónditos del mundo. Muchos prácticamente ni se conocen entre sí. A lo mejor se vieron una vez en alguna celebración, pero no mucho más. Y una cosa es un currículum en un papel y otra cosa es el cara a cara y otra cosa es cuando vos hablás con alguien y ese alguien te da una interpretación a algún tema de los cuales están hablando. Y ahí ciertamente puede ser tal vez más significativo que lo que está escrito en un dossier que tienen todos los cardenales de todos los cardenales, que les permite tener una mirada.
este es un dato distinto de otros cónclaves. Y el otro dato distinto es que ya vos no tenés, como en otros cónclaves anteriores, grandes grupos nacionales. Es decir, hubo momentos en los cuales prácticamente Europa tenía el 80% de los cardenales. Entonces, obviamente, con un mínimo acuerdo, Italia, por ejemplo, tenía 50, 50 y pico de cardenales, Estados Unidos 20, Alemania un montón y Francia un montón. Ahora ya no tenés tantos candidatos, tantos cardenales de un mismo país. En Italia creo que nos llegan a 20. Te das cuenta que es un número importante, no todos de algún modo tienen una misma idea, un mismo pensamiento, pero también es cierto que no te cambian formalmente una elección, como si te lo podían cambiar Claro. en cónclaves anteriores un grupo nacional, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo hablaba de aquel cónclave que duró tanto tiempo, que duró 3 años. Bueno, ahí eran italianos y franceses, básicamente, pero claro, como era Claro. mitad por mitad, no llegaban nunca a los 2 tercios, ¿no? Pues no se Lo que ponían de pasa es que acuerdo. incluso el tema de encerrarlos vino a cuento de que, claro, cada rey quería imponer a su cardenal. Y entonces, para evitar esas presiones de las monarquías externas, se empezó a utilizar esto de que los cardenales tienen que estar encerrados y, digamos, sin contacto con el mundo exterior para que puedan realmente elegir desde la oración con Dios y a partir de eso saber que están votando a quien podría ser el mejor y no a quienes le están presionando para que vote Claro. por tal o por cual. Sí. Es verdad que hay cardenales absolutamente nuevos y cuántos son los que nombró Francisco, que van a Y inaugurar. el 80% de los que van a votar han sido designados por Francisco, lo cual no quiere decir que sean todos de la línea del mismo Francisco, ¿no es cierto? Pero de todos modos es un número importante. Pero hay un dato que a mí me llamaba también la atención, es que hay muchos cardenales de cincuentenarios, ¿no? Es decir, que tienen entre 50 y 59 años. En otras cónclaves no había tantos, entre Jóvenes. comillas, tan jóvenes. Claro. Yo igual no creo que vayan a elegir sea de menos de 70 años. Yo me animo a decir de 75 para arriba. Es una sensación, esto no es información, pero es una sensación porque en Ojo que general por lo que están... muchos de los candidatos que se nombran tienen menos de 70, están en 60 y pico, ¿no? El Y el filipino, cardenal Grech, por ejemplo, el Sí. cardenal Grech tiene 69, 68, El filipino el también. cardenal, el filipino 67. Claro. El cardenal Zuppi 69, Parolín anda en 70, ¿no? Más o menos. 70, Parolín 70. y el más joven, ¿cuánto tiene? El más joven es el eparca ucranio en Melbourne, que tiene 45 años. No, Mujer. 45 Muy años. joven. Sería, Y a fue ver, designado... un papado así sería de 40 años Claro. también, No ¿no? creo Sí. que sea la Fue- idea, fue- ¿no? No, pero Fue en el último consistorio, impresionante, ¿no? También hay otro del 72, que es el lituano Macricas, Roland Macricas, que es además el arcipreste coadjutor de la Basílica de Santa María la Mayor, que fue el que le sugirió a Francisco la posibilidad de ser enterrado en Santa María la Mayor, y Francisco al principio le dijo, creo que no se puede, creo que nos entierran a todos en San Pedro. Y a los 2 días, se ve que Bueno, Francisco averiguó porque él claro. era muy devoto de la Virgen de la Salud del pueblo romano, a los 2 días lo llamó y le dijo, prepáreme todo que voy a ir a ver el lugar donde quiero ser enterrado. Pero digo, esto lo contó el domingo después de la muerte del Papa Francisco, el cardenal Roland Macricas, que es lituano, es del año 72, o sea que es bastante joven también. Bueno, veremos a ver si la semana que viene, a esta altura, yo decía jueves a la noche cuando tengamos el programa, capaz que ya tenemos nuevo papa. ¿Quién Sería una dice? bendición, porque estaríamos hablando de que saldrían 5 votaciones, ¿no? Claro. La ¿Cuántas primera son por día? El primer día es una sola, el 7 de mayo, Ajá. porque ahí está la misa de la mañana y el cónclave concretamente empieza a 4:30 de la tarde con la oración al Espíritu Santo, con el juramento de los cardenales y hay una votación. Y después los demás días siguen 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Por eso digo, si sale El para jueves, la hora de tu programa, estaríamos hablando de que salió entre las primeras 5 Ya votaciones. te anotamos para Y yo- producción, ¿eh? Ya estamos y salió, ya está, anotate, salís ahí. El jueves que viene te tenemos de vuelta. ¿eh? Yo me acuerdo que el día que lo eligieron a Francisco, cuando pude prender mi teléfono,
Hasta allá. Tenía 384 llamadas perdidas. Por eso estamos haciendo ahora. No decimos el PRODE, pero ya arreglamos. Al aire salimos ahí al aire. No. Yo les agradezco, por supuesto, y trataremos de estar a disposición. Pero a mí lo que me parece importante es que la gente entienda ahora y mire ahora cuáles son los temas que están de algún modo exponiendo los cardenales en estas reuniones, ¿no? Se habló de la eclesiología del pueblo de Dios, se habló de la herida causada por la polarización de la Iglesia, un tema no menor, se habló de la división de la sociedad, de la partición que hay incluso a partir de los procesos de guerra, se habló fuertemente de la sinodalidad, y aquí es donde empieza a aparecer la figura del cardenal Mario Grech, el arzobispo de Malta, que fue el hombre que piloteó todo el tema de la sinodalidad, porque es el secretario general de los sínodos mundiales de obispos. Se habló de la colegialidad episcopal, se habló del problema de la baja de vocaciones en el sacerdocio y la vida religiosa. Es decir, que estos temas son temas que priorizan por lo menos la atención hasta el día de ayer de los cardenales en las charlas que están teniendo en la congregación general. Y esto es importante porque Francisco, las tareas que hizo tuvieron mucho que ver con las prioridades que se habían planteado en la previa, porque se había hablado en ese momento de abordar la problemática de la pederastía en la Iglesia, el fortalecer el rol de la mujer, el ordenar y modificar una serie de cosas administrativas de la curia romana, en las finanzas el tema del IOR, un tema que también preocupó a los cardenales esta vez porque de hecho en el primer día votó un informe sobre el tema económico del Vaticano, el tema del IOR, y en esto el Papa Francisco ha hecho un trabajo formidable dando una transparencia al Banco Vaticano o al IOR, como que es el nombre formal, que la verdad que ciertamente ha sido un gran trabajo del pontificado de Francisco. Y me parece a mí que esos temas que el Papa abordó, el tema del rol de la mujer, pensar que nunca hubo tantas mujeres con cargos importantes en la Iglesia como hay ahora. De hecho, la gobernadora del Vaticano es una mujer, hay una mujer que es prefecta en un dicasterio, cargo que hasta ahora solo tenían cardenales, o algún monseñor de mucha historia y que tenía de algún modo encaminado su circuito como para llegar a ser cardenal en algún momento. Entonces me parece que a mí que todos estos temas que se están trabajando en estos días hay que mirarlos con mucha atención porque acá van a estar las prioridades de la Iglesia. Las claves. Y sobre esto hay que mirar, por eso digo que fíjate, en estos días apareció la figura, incluso hoy lo vi en algún medio, la figura del cardenal Grech. Pero también aparecen otras figuras. Por ejemplo, yo la semana pasada lo decía cuando decía que no se conocían, y mencionaba a uno que lo conozco, lo he tratado muchísimo, y ahora aparece como papable. Yo la verdad que no imaginé que iba a aparecer, pero es un hombre que es español, nacionalizado paraguayo, y además es arzobispo de Marruecos. Eso está ahí, 3 continentes. Sí, claro. Está ahí. Querido, Candidatazo. Lo tenemos en casa, lo tenemos un hombre lo nombramos, de radio. ¿Cómo es? El cardenal Cristóbal López Romero, un hombre de radio. ¿Un hombre de radio? ¿Por qué? Entonces es ese. Pues yo me acuerdo cuando los llamé, me hice un reportaje hará 5 o 6 años, cuando estaba en Marruecos, y me dice, hola Tito, qué alegría escucharte. Y yo no podía recordar de dónde lo conocía. Y entonces le digo, cardenal, discúlpeme, pero yo estaba hablando con Rabat, él estaba en Marruecos, y le digo, discúlpeme mi brutalidad, pero ¿de dónde nos conocemos? Pero si vos venías a Radio Cáritas de Paraguay, siempre venía y estábamos ahí, después almorzábamos juntos, y ahí me acordé que el cardenal Cristóbal López, arzobispo de Marruecos, era el hombre que había estado tantas veces con él cuando era director de Radio Cáritas. Claro, yo no lo asociaba de Marruecos a Paraguay. ¿Quién no conoce en el mundo a Tito Garabal? No, pero digo, yo no conozco de los cardenales que están, conocería 10, 12. Vamos a ver si para conocer como Tito, te mandamos un abrazo porque nos queda poco tiempo. Bueno, gracias, Alejandra. El jueves vemos, ¿eh? El jueves vemos a ver qué fumata, a ver si anda bien la máquina nueva que pusieron con la fumata blanca y la fumata negra. Y a ver si ser amigo de Tito trae suerte. Sí, claro. No. Chao. Chao, Tito. Hay que rezar Vamos a rezar para tener un buen papa. Vamos. Chao, Tito Garabal estuvo con nosotros. Buenas noches, chao.